El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades destaca la consignación de nuevas garantías para este grupo de atención prioritaria a nivel de educación, salud, relaciones laborales, cultura, protección y seguridad y movilidad humana. Y además otorga mayores garantías para sus familiares. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a analizar el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades que busca ayudar, apoyar a estos sectores ecuatorianos en diversos ámbitos, como ya lo describió María del Carmen. Está con nosotros ahora mismo en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida a Marcelo Simbaña. Él es asambleísta del movimiento Creo. Asambleísta, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que con atención prestan su tiempo a este segmento de noticias. A usted, Freddy, el Carmen, también un saludo a todos ustedes. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos qué es lo que trae esta reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Bueno, hay una preocupación grande de diferentes sectores. Bueno, les comento que hemos venido trabajando con diferentes sectores que se han preocupado por atender a las personas con discapacidad, fundaciones de mi provincia, de la provincia de Imbabura. De hecho, tenemos un programa donde venimos trabajando, brindando ayudas técnicas con el apoyo de el gobierno de Taiwán. Y hemos podido al menos ayudar hasta el día de hoy, en 2 años, a cerca de unas 100, 120 personas, entregando ayudas técnicas, sillas de ruedas, muletas. Esto en el marco del trabajo de una fundación. Sí, en el marco del trabajo de la fundación y en el marco de la gestión que hemos desplazado como asambleístas, apoyados con la colaboración del gobierno de Taiwán. El gobierno de Taiwán nos ha ofrecido una mano amiga y hemos aprovechado esa mano amiga para poder brindar estas ayudas técnicas a las personas que realmente necesitan. Asambleísta, pero ¿cómo ha avanzado en realidad en nuestro país para brindar pues mejores oportunidades a las personas discapacitadas? A ver, quiero acoger sus palabras y realmente es preocupante lo que usted acaba de decir con lo que sucede en la vida real. Y lo dije en el pleno del día de hoy, de nada nos sirve tener la mejor ley del mundo si no tenemos un seguimiento y un control de la realidad, o sea, si se cumple o no se cumplen las leyes. Y en eso creo que es urgente que se preocupen las diferentes instancias del Estado para verificar el grado de cumplimiento de muchas normas. De hecho, nos vamos a encontrar con una enorme sorpresa. La enorme sorpresa es que el 50% de las normas no las cumplimos. Es la sorpresa. Y realmente, y no es que lo diga yo, sino que ya ha habido estudios hechos en relación a las normas que se encuentran en vigencia en la República y que no las cumplimos o están en desuso. Es decir, no se están respetando los derechos de las personas con discapacidad. Realmente es preocupante. Por ejemplo, hemos presentado este proyecto de ley para también ampliar los derechos a las personas, a los familiares y a las personas que les acompañan a los discapacitados, porque atrás de un discapacitado está una persona cercana que lo ayuda, ¿sí? Entonces queremos ampliar también los derechos a esas personas que se están dedicados el 100% de su tiempo a cuidar a la persona con discapacidad. Entonces queremos ampliar esos beneficios, como por ejemplo el beneficio que tienen del 50% en la rebaja de los servicios básicos y otros temas más, el transporte público. Pero también nos preocupa que ya hay una legislación, pero no se cumplen. Y ejemplo patético es que sucede al día a día que cuando nosotros nos vamos a la calle, nos subimos a un transporte público y no existen las rampas para que las personas con discapacidad motriz puedan acceder al transporte público. Los municipios también tienen obligaciones que de hecho no se están tampoco cumpliendo. Y queremos también empatar, y tenemos un artículo que habla de los GAT que tienen las competencias en tránsito, que verifiquen el cumplimiento de las leyes, en el sentido de que cuando los vehículos de transporte público van a la revisión vehicular, que tengan ya implementado en sus unidades los mecanismos suficientes para que puedan las personas con discapacidad motriz acceder al transporte público. Claro que sí, no es una ciudad, no es un país amigable para personas que sufren diferentes discapacidades como otros, el Ecuador. Lastimosamente no es así, debemos caminar como sociedad aquello, a ser más inclusivos. Ahora, asambleísta. La inclusión creo que no es una palabra,
La inclusión no significa únicamente una palabra bonita. La inclusión la debemos practicar y corresponde a la sociedad entera practicar la inclusión, incluir a nuestros hermanos, porque Dios no quiera que en un futuro no muy lejano cualquiera de nosotros puede sufrir una discapacidad. De hecho, a medida como nos acercamos a la tercera edad, podríamos sufrir una discapacidad. Entonces, debemos ser amigables y trabajar por la inclusión. Una sociedad incluyente creo que es una ciudad que progresa y va camino al desarrollo, porque también he sido docente y dentro de la docencia he conocido casos muy tristes, pero a la vez muy hermosos, de personas que se han esforzado en estudiar, en tener una carrera universitaria, y qué gusto brindarles esa mano ayuda, esa mano amiga, para que salgan adelante y porque tengan las destrezas suficientes y que demuestren que también son capaces. La discapacidad no es una limitante. La limitante la hacemos nosotros. Realmente nosotros nos imponemos al limitante. Y obviamente creo que es un mundo maravilloso en el cual todos podemos aprender y todos de ese mundo podemos desarrollarnos y enseñar además. Pasemos revista a qué es lo que contempla el proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades. Dialogamos con Marcelo Simbaña, asambleísta por el movimiento Creo. En educación, por ejemplo, ¿qué es lo que plantea la ley? Queremos, vamos por partes. La primera parte planteamos que también deben tener derecho las personas que acompañan o los representantes legales. ¿Quiénes? Deben tener de ese Los derecho. familiares más cercanos, ¿cuántos? Ya, en cuanto a las familias, no queremos brindar deberes a los familiares cercanos para que tengan la responsabilidad de cuidar a esa persona con discapacidad. Hoy por hoy la ley no exige al familiar que se responsabilice. Es decir, que tengan obligaciones, que estén contempladas en la ley. Exacto, que tengan esa obligación de cuidar, no solamente que muchas veces lo invisibilizan a la persona con discapacidad. Pues es un poco difícil, ¿no? Obligarle a un familiar a hacerse cargo de una persona con discapacidad. ¿Quién lo hace? La ley debe establecer una prelación para que sea primero tal familiar, luego hablamos de los grados de consanguinidad y hablamos de todo ese tema. Está estipulado en la ley. Pero lo más preocupante, acompañado exactamente de las familias, y es un factor que denota incidencia directa en las cifras, cuando se maneja las cifras por parte de la CONADIS, es un factor que realmente preocupa, y es la transparencia de las cifras. Y obviamente es un tema cultural, porque atrás de la discapacidad muchas veces está la vergüenza de la familia y los invisibilizan, ¿no? Y obviamente para tener una información exacta por parte de las entidades públicas necesitamos preguntar a los ciudadanos, a la sociedad, pero si esa sociedad trata de ocultar la información, realmente esas cifras nunca van a ser. Es decir, en este momento no contamos con cifras reales. Hay cifras oficiales de cerca de... Pero tienen un subregistro. Sí, y hay un subregistro. Perfecto, es la palabra perfecta. Hay cifras oficiales que maneja CONADIS, pero realmente hay otras cifras que manejan fundaciones. Fundaciones dicen que los discapacitados en Ecuador superan el 1.000.000 de discapacitados en Ecuador. Y las cifras oficiales de CONADIS no superan los 500.000. Exactamente las 400.000 personas, me parece. Y hay un subregistro inclusive allí. Entonces las cifras no coinciden. Y un poco investigando por qué las cifras no coinciden, es por este fenómeno social, ¿sí? Las familias pretenden muchas veces ocultar una realidad. Y el problema es que es muy difícil abordar el problema de forma eficiente si no se tiene la base, es decir, si no se conoce con exactitud la cifra real de personas discapacitadas que tenemos en el país. Porque nunca va a llegar, cuando se levanta un proyecto, llamémosle de ley o llamémosle un proyecto técnico, tendremos que tener información real, certera, del fenómeno a trabajar, a estudiar, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque necesitamos medir los impactos, necesitamos medir muchos temas para poder realmente de forma técnica trabajar en la problemática. Ya que estamos hablando de los beneficios para los familiares, por ejemplo, ¿cuántos miembros de la familia acceden a beneficios, por ejemplo, para que se le descuente el 50% en un pasaje aéreo?
Estamos hablando de la persona del familiar que esté dedicado 100% al trabajo. De una sola persona. Sí, del discapacitado. De eso estamos hablando. Entonces, ampliar los beneficios en el tema de educación, de salud, pero básicamente creo que la educación es la base del desarrollo de todos los pueblos y en eso creo que es importantísimo trabajar. ¿En qué sentido ayudan a la persona que padece alguna discapacidad en el ámbito de educación? Queremos implementar al rector del sistema y decirle, vean, necesitamos que implementen mecanismos para que, por ejemplo, la persona con discapacidad visual pueda estar a la par de la persona que no tiene discapacidad visual, con diferentes mecanismos que lo puede, a través de la tecnología, implementar las universidades públicas. Y de ahí me van a decir después, pero oye, pero no hay recursos, ¿qué vamos a hacer? Pasa por el tema económico. Pasa por el tema económico. Y ahí también hay una respuesta, pues hay muchas personas, hay muchos empresarios que quieren apostar al sector educativo. Hagamos alianzas público-privadas. O sea, cuando la voluntad hay, creo que las razones son las que deben prevalecer en las buenas ideas. En salud, por ejemplo, ¿cómo se pretende mediante este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades ayudar, apoyar a estas personas? De igual manera, dar prioridad a que ellos tengan una vida digna. Y entonces, y ahí también interviene el tema de la tecnología. Hay muchísimos mecanismos tecnológicos ahora a través de los cuales se puede dar ayudas técnicas. Por ejemplo, una persona con discapacidad que necesita un implante. Entonces, hay que ayudar dando las facilidades para que esa persona de escasos recursos tenga acceso a esos beneficios. ¿Y si no es de escasos recursos? Bueno, la ley no puede especificar si es de escasos recursos o no es de escasos recursos, o si tiene o no tiene. El derecho es para todos y creo que todas las personas que están en esta problemática deben gozar de los mismos. En el caso de salud, por ejemplo, cuando las personas no pueden, las personas con discapacidad, obviamente por su condición, no pueden en algunos casos acudir, digamos, a un hospital público. ¿Se está pensando en que se lo haga entonces, que sean los hospitales, que sean los médicos quienes acudan a las personas? Bueno, de hecho está legislado, pero también creo que el acceso al sistema de salud está garantizado en la Constitución. Y más bien, retomo lo que dije en principio. De nada nos sirve tener las mejores leyes del mundo si no vamos a respetar. Hay muchos temas legislados ya. Pero que no se ponen en práctica. Pero que no se ponen en práctica. Entonces, aquí y de hecho conversábamos hoy por la mañana cuando se aprobó una resolución de aprobar el mes de noviembre como el Día de la Accesibilidad Universal. Y decíamos, bueno, necesitamos dar un seguimiento del grado de cumplimiento de las leyes y que por favor incorporen en ese proyecto de resolución también esta temática, porque es preocupante que existan leyes que realmente no se usen. En materia laboral, asambleísta Simbaña, ¿qué es lo que se prevé más allá de lo que establece ya el Código del Trabajo, si no me equivoco? Beneficios laborales también a estas personas que están junto a los discapacitados. Estabilidad laboral. Necesitamos estabilidad laboral para la persona con discapacidad, pero también estabilidad laboral, porque muchas veces esta persona con discapacidad realmente por su condición no puede tener la posibilidad de un trabajo, ¿sí? Pero la persona que lo acompaña debe tener estabilidad laboral y se le debe otorgar los beneficios para que, si ese discapacitado depende de otra persona, esa persona debe tener garantizados sus ingresos para cuidar de la persona con discapacidad. Claro, pero si cuida en un 100% a la persona que padece discapacidad, ¿qué tiempo trabaja para generar los recursos? Debería ser necesariamente otro familiar, es decir, que cada persona que padezca una discapacidad tenga la posibilidad de tener una suerte de prelación en la consecución de una plaza laboral para uno de sus cercanos familiares. Exactamente, y eso también lo abordamos en la temática de la estabilidad laboral. Creo que es importantísimo mantener estabilidad laboral para el sector específico que trabajan con las discapacidades. Todos necesitamos recursos para vivir, y las personas con discapacidad más aún, porque hay una condición social para resolver, y creo que estamos enfocados en brindar esa mano amiga
a través de nuestro ámbito de competencias y darles lo que ellos necesitan para poder subsistir y para poder generar lo que muchos de ellos desean, generar esas expectativas de trabajo, de desarrollo, porque muchos de ellos pueden desarrollarse, porque una discapacidad visual no impide que puedan generar excelentes ideas y que puedan trabajar y que puedan ser gestores de muchos proyectos y de desarrollo para el país. ¿Qué pasa en materia de movilidad humana? ¿Qué es lo que se plantea en la ley, asambleísta? A ver, estábamos planteando que también en la ley, en el tema de la movilidad humana, se extienda estos derechos a nuestros hermanos migrantes, ¿no? Que tengan esa posibilidad de tener los mismos derechos que tienen en el país, en el exterior también. Pero eso ya depende de la legislación del país en el que están. Sí, pero que haya por lo menos un marco legal ecuatoriano que garantice los derechos que ellos se merecen. Entonces, en el marco de la movilidad, creo que es indispensable que ellos tengan los derechos de los hermanos inmigrantes. Y de hecho, le voy a leer textualmente el artículo que habla de ese tema, ¿no? Esta ley ampara a las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano, así como a las personas con discapacidad en situación de movilidad humana que se encuentran en el exterior, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y o representante legal y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad. Claro, eso es un deseo de buena voluntad nada más, porque cada país tiene su propia ley y donde se encuentren los ecuatorianos tendrán que someterse a ella. Obviamente, pero creo que es un gran esfuerzo que se hace para respetar y ampliar derechos. ¿Cómo está el proceso? Esta es la última pregunta, el tiempo se nos ha agotado. ¿Cómo está el proceso de trámite de este proyecto de reforma a la ley orgánica? El día de hoy, vamos poniendo orden a las ideas. Se ha agotado un primer debate del proyecto de ley de discapacidades, un proyecto que pretende reformar. ¿Eso ocurrió el día de hoy? No, esto ya ha ocurrido hace muchos meses atrás. El proyecto de ley que se agotó en primer debate sucedió muchos meses atrás. Está en construcción el informe para segundo debate. El proyecto de ley que he presentado quiere ayudar a la construcción de ese informe para segundo debate. Lo que se ha hecho es presentar en gestión documental el día de hoy este proyecto de ley reformatorio para que se tome en cuenta en el informe de segundo debate. Esto pasará el próximo mes al CAL para su aprobación y se remitirá a la comisión correspondiente, en este caso la Comisión de Salud, en donde se tramita el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatorio a la ley orgánica de discapacidades. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son algunos de los aportes, las ideas que tiene Marcelo Simbaña, asambleísta de Creo, para enriquecer en el marco del segundo debate el proyecto de reformas a la ley orgánica de discapacidades que se tramita en la Asamblea Nacional. Asambleísta Simbaña, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, siempre las órdenes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.